En el año 1919, en la página 120 del Diccionario de la Real Academia Española, dice, bueno, primero dice que es Argentina, cómo se compone el país, etc. Después dice, en 1810, el pueblo argentino se alzó contra el dominio español y después de una lucha de 6 años, logró al fin su independencia en 1816. Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar con los Estados Unidos de América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible. Nos acompaña ahora Claudio Lozano, diputado nacional por Unión Popular. Claudio, ¿qué pasó en el medio? Hoy estamos como país a la cola de los países. Y esto se decía de nosotros en 1919. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero lo que centralmente ocurrió es que no pudimos nunca lograr estructurar y sostener en el tiempo un proyecto de país. La Argentina ha sido sumergida en una disputa donde yo te diría que hubo todo un espacio de actores dominantes, que es quizás te diría la gran diferencia de Argentina con lo que fue la experiencia norteamericana o la experiencia australiana, que es básicamente el predominio que adquirió en la definición del rumbo político primero y la capacidad de veto después de los actores que gobernaron la Pampa Húmeda. Todo lo que se solía llamar la oligarquía terrateniente, que fue derrotada en lo que fue la experiencia norteamericana, que fue derrotada en Canadá, que fue derrotada en Australia. Todos los países de espacios verdes muy importantes asociaron su desarrollo a terminar con las grandes extensiones de tierra, por lo general asociadas a obtener rentas extraordinarias sin inversión y dar lugar a procesos de conformación de sectores medios rurales. Que esta es la característica del campo norteamericano y es la característica de Canadá y la característica de Australia. Ese proceso en la Argentina no se vivió nunca y consecuentemente eso dio como resultado la situación en donde, no se pudo estructurar un poder político que fuera capaz de sostener sobre la base de aprovechar la renta agraria un proceso de industrialización cierto y sostenido en el tiempo. Pero centralmente ese es el gran fracaso de Argentina, no haber podido transformar su pampa húmeda en un lugar de desarrollo de los sectores medios rurales. Ahora, ¿en qué año se produce el quiebre? Mirá, yo lo que te diría es porque que... de 1919 teníamos esto, que inevitablemente íbamos a confrontar con Estados Unidos. No, el quiebre se produce en el momento en donde el país que se estaba conformando hasta ese momento y que tenía como predominio a determinada oligarquía rural, pierde su inserción internacional. En el sentido de que el país de 1919 era el país que asociaba a la Argentina con Gran Bretaña, de una manera muy eficaz, porque la materia prima que exportaba a la Argentina servía para garantizar una reproducción barata de la mano de obra industrial europea y fundamentalmente británica. En el momento en donde la crisis del 30 desarma el régimen económico mundial, donde Argentina tenía ese alto nivel de articulación con el poder británico, Argentina comienza un nuevo debate y ese nuevo debate, no se saldó del mejor modo, y en alguna forma a partir de allí comienza otra discusión sobre qué Argentina hay que hacer. Y esa Argentina es la Argentina que disputa cómo se desarrolla el sector industrial, que de alguna forma es lo que va a recorrer del 30 en adelante y que va a tener muchas dificultades, entre otras cosas porque el sector industrial se conformó siempre
sobre la base de un sector rural que le ponía siempre límites y escollos. Y el sector industrial que se conforma es un sector altamente dependiente. Digo, hoy Argentina tiene un sector industrial en donde, sacando aquellos sectores de industria asociados a materias primas, ¿no?, alimentos y bebidas, cuero, calzado y demás, en realidad, digamos, la demanda necesita para funcionar alrededor de 37.000 millones de dólares al año. O sea, el bajo grado de integración de la industria local y su dificultad para colocar producción en el mundo hace que el déficit en divisas que tiene el sector productivo industrial dependa fundamentalmente de los dólares que le provee el sector exportador de carácter rural o minero. Y este es el gran problema de la Argentina, porque yo te diría que nosotros hoy somos un país donde los dólares de la soja sostienen una estructura productiva industrial débil, con muy poca incorporación de progreso técnico, con baja capacidad de generación de empleo y que paga malos salarios. Y la verdad que nosotros tenemos ahí un capítulo que jamás se terminó de escribir, que tuvo momentos donde hubo impulsos. El primer gobierno de Perón claramente fue uno en ese sentido, en donde el Estado tomó un conjunto de definiciones que alentaron el proceso de industrialización, pero eso duró hasta el 51, 52, a partir de ahí eso comenzó a desarmarse. Perón le dio el gran empujón a la industria, pero no hubo ni responsabilidad empresaria ni seguimiento de parte del gobierno, y lo que se producía era caro y malo. Entonces, en general, casi todos los países que se industrializan en su primera fase se industrializan con productos que son más caros que los vigentes a nivel mundial. Si uno toma Alemania, cuando Alemania se industrializa, su primera fase productiva estaba obviamente con niveles de productividad inferiores a los que tenía, por ejemplo, en ese momento Gran Bretaña. Y lo mismo le pasó a los Estados Unidos. Por eso es que en general los procesos de desarrollo tienen momentos de protección para el desarrollo del sector industrial, que luego deben ir siendo graduados y sostenidos, digamos. Lo que pasa es que Argentina vivió, por eso yo marcaba, hay una primera etapa que es cuando Perón le da aliento a ese proceso de sustitución de importaciones con protección para la industria local. Protección en términos arancelarios, protección en términos de crédito, protección en términos de tratar de apuntalarla con el mercado doméstico, defendiéndolo. Eso luego se interrumpe y se abre otra etapa en donde ya ahí no hay una intención de llevar adelante un proceso productivo industrial nacional, sino que se abre la puerta al ingreso del capital extranjero para que aproveche el mercado interno con las tecnologías que en los países más importantes ya se habían abandonado. Ahí nosotros recibimos, por ejemplo, todo lo que es el sector automotriz, el sector petroquímico y demás. Estoy hablando de la etapa finales de Perón y Frondizi en adelante. Ese sector industrial toma tecnologías atrasadas que ya estaban, digamos, finalizadas en los países más importantes, y lo que hacen es explotar el mercado interno nuestro, protegidos, aprovechando rentas importantes, pero con estructuras industriales viejas. Entonces, por eso digo, hay un proyecto de desarrollo industrial nacional que quedó inconcluso y que a partir de allí nunca más se retomó. Hubo disputas políticas que no se pudieron saldar hasta que llegamos al momento dramático del golpe de Estado, en donde directamente hubo una estrategia dirigida a desmantelar todo el sector productivo industrial, que se terminó de concretar no solo con la experiencia Martínez de Oz, sino con la experiencia de los 90. Digamos, por el tipo de, vos lo sabes bien, por el tipo de tarea que desarrollás, si hay algún sector relevante para el proceso de desarrollo industrial, que es madre de industrias, es la industria naval. Del mismo modo que el sector ferroviario, ¿no? Digo, el ferrocarril
el transporte por ferrocarril y el transporte por industria naval son dos madres de industria fundamentales que la Argentina tenía, al amparo de lo cual crecieron talleres de todo tenor, y que fueron desmantelados. Astarza construía las máquinas, es decir, los tractores para el ferrocarril. Es decir, máquinas de muy buena factura. ¿Por qué le decimos madre de industria? Porque se trata de cuando uno tiene que construir un barco, es un producto que tiene un alto valor agregado porque necesita de muchas otras industrias que vayan proveyendo lo que el barco requiere durante un largo proceso y por lo tanto abre un abanico de proveedores sumamente importante. Lo mismo ocurre con los talleres ferroviarios asociados al ferrocarril. Bueno, todo eso se desmanteló en la Argentina. Es más, digamos, si acá en la experiencia de la última década, donde la Argentina creció a tasas realmente importantes, donde tuvo una coyuntura mundial que le permitió disponer de divisas de manera muy significativa. A nosotros nos ingresaron por diferencia entre exportaciones e importaciones entre el 2003 y el 2013 $150.000 millones. Se perdió todo. Ahora, si parte de eso nosotros lo hubiéramos puesto en la reconstrucción de la red ferroviaria y en el desarrollo de la industria naval, nosotros hoy tendríamos un proceso de reindustrialización en la Argentina muy significativo, porque son dos, y aparte de eso tendríamos además una infraestructura que abarataría costos para la producción. Bueno, el problema es que no ocurrió. De esos $150.000 millones que entraron, nosotros terminamos pagando deuda pública, deuda por aproximadamente $62.000 millones, y se fugaron capitales por $88.200 millones. Argentina es un país que, a diferencia de otros, tiene con qué. Porque digo, si de esos 88.200 millones se hubiera invertido la mitad, Argentina es otra cosa hoy. Claudio, hablando de la Argentina es otra cosa. Los niveles de pobreza. Un país como Argentina, productor por excelencia de alimentos, tenemos una población que mucha está pasando hambre, especialmente las provincias del interior. Bueno, nosotros tenemos una medición que es ahora al primer semestre del 2013, o sea que en realidad todavía las cosas podrían ser peores, porque las cosas luego, sobre todo en los primeros meses de este año, se han complicado. Nosotros tenemos una definición en base a la actualización de precios que seguimos, que nos indica que una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, para poder alimentarse solamente, solo alimentarse, por lo tanto no ser indigente, necesita estar arriba de los 3.000 pesos en el mes. Y una familia tipo, para no ser indigente, y una familia tipo, para no ser pobre, lo cual implica no solo alimentarse, sino en realidad poder incorporar algunos bienes o servicios adicionales, está en el orden de entre 5.700 y 6.200 pesos. Si uno toma esos valores, digo esto porque se hacen muchos números en el aire, digo, si alguien me dice que alguien no es indigente, con 1.500 le va a dar distinta la cosa. Ahora, yo invitaría a que una familia tipo consiga alimentarse con 1.500 durante todo el mes. Pero digo, si los números son estos, lo que a nosotros nos da es que en la Argentina hay 15 millones de personas que no juntan lo necesario para superar el umbral de pobreza y hay 5 millones de personas que no juntan para superar el umbral de indigencia. 5 millones de hambrientos y 15 millones de pobres. Estos son los datos que nos dan a nosotros. Hay otras estimaciones, pero lo que uno puede decir es que a 10 años de una tasa de crecimiento económico importante, en la Argentina 3 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza. Y esto, el gobierno que salió a decir barbaridades de todas las mediciones y demás, pero que no puede decir ni un número, porque destruyó el INDEC, no puede sostener una estadística, no existen las estadísticas públicas. Lo que es bueno dejar en claro que el gobierno dice no, porque en realidad no puede haber subido. Es cierto, este nivel
30%, es inferior al 54% de pobreza que nosotros teníamos en el 2002. Época de crisis total. Claro, entonces, efectivamente es más bajo que en ese momento. Ahora, el problema es que sigue siendo muy alto, pero el problema es que del 2011 en adelante está subiendo. O sea, acá hubo una tendencia a la baja de los niveles de pobreza del 2002 al 2007, del 2007 al 2009 vuelve a subir lentamente. En el 2009, no por casualidad, el gobierno pierde las elecciones por esa situación, por eso pierde en el Gran Buenos Aires. El momento donde Néstor Kirchner pierde en el Gran Buenos Aires, le gana de Narváez. Y pierden porque ya ahí hay problemas donde la inflación de alimentos supera los niveles promedio de precios y por lo tanto la indigencia vuelve a subir. Del 2009 al 2011 el gobierno controla la situación con la puesta en marcha de la asignación universal por hijo y el ingreso social con trabajo, con lo cual reconstruye el control sobre el Gran Buenos Aires, y del 2011 en adelante, en donde se estancó la creación de empleo, donde la inflación se comió la asignación por hijo, a partir de allí comienza otra vez a subir la pobreza y la indigencia. Y esa es la situación en la que estamos. Lo que el gobierno tiene que saber es que efectivamente estamos un poquito mejor que en los momentos más horrendos de la crisis, pero la cantidad de gente que está sumergida es mucha y la tendencia cambió. Estamos en una situación de suba, en un contexto además de ajuste de la economía, de evaluación mediante suba de la tasa de interés, que ha dado como resultado suspensiones, despidos que están empezando a aparecer de manera significativa. O sea que el cuadro social de la Argentina es de una Argentina atada con alambre, y que por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con las políticas que se aplican, porque en cualquier momento esto se canaliza de cualquier manera, porque francamente incluso si uno toma no ya la canasta de pobreza, toma lo que sería una canasta media. En la región metropolitana, una familia tipo que de media en la Argentina, una familia no gasta menos de 10.000 pesos. Ahora, 7 de cada 10 hogares no consiguen esa plata, porque el ingreso promedio de los ocupados de la Argentina es de 4.200 pesos y el 75% de los trabajadores ganan menos de 6.500 pesos. Por lo tanto, digo, el dato de la Argentina es que no se llega a fin de mes. Ese es el dato de la Argentina. Y en ese dato que no se llega a fin de mes para la gran mayoría, lo que hay es amenaza sobre el empleo y deterioro de los ingresos por la vigencia de la inflación. Es un cóctel complicado. Generado por ellos mismos. Ah, por supuesto, sí, claro. Porque no hay decisiones económicas o político-económicas que no terminen en un final poco feliz, porque no se relaciona qué es lo que va a pasar después. Generado por ellos mismos, que si han tenido un fracaso muy grande es en no haber puesto en marcha un proceso de regulación pública, de pacto con los sectores más importantes del empresariado para poder reinvertir en la Argentina. Porque cuando yo te digo que en 10 años se fueron 88.200 millones de dólares, eso es excedente económico generado por los argentinos con nuestro trabajo, que en tanto se apropia de manera privada a través de sectores que tienen posiciones dominantes muy importantes y que terminan sacando al exterior buena parte de su excedente. Ese problema es el tema central de la discusión. El crecimiento en la Argentina se para porque la inversión está por debajo de lo que necesitamos. O sea, Argentina creció con tasas de ganancia muy importantes y poca inversión, y mala inversión. Claudio, lamentablemente ya nos tenemos que ir, pero no tenemos inversión porque el país no muestra confianza. Es decir, si acá la gente sintiera confianza, puertas adentro,
y de puertas afuera nos tuvieran confianza, sería otra historia. Por eso yo te digo que tiene que haber un pacto por la inversión en la Argentina para resolver parte de nuestro problema. Y la confianza es un dato fundamental. Pero hay otro problema que tiene que ver con cómo funcionan las economías capitalistas, que también hay que verlo. Porque si no, uno confía en que van a ocurrir cosas que no ocurren. Cuando uno permite que un sector empresarial pueda realizar rentas extraordinarias porque maneja un mercado, esa renta extraordinaria da como resultado que ese sector después invierte menos de lo que tiene que invertir. ¿Por qué? Porque el empresario solo invierte cuando sabe que su inversión se transforma en mayor renta. Si yo, porque manejo el mercado o porque tengo el control sobre un recurso, ya tengo mi renta extraordinaria, entonces lo que hago es invertir poco. Seguro. Así que la regulación hay que cambiarla. Claudio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias.